Hola, todo es diseño. Para el diseñador gráfico siempre es común enfrentarse con la duda de cuánto debe cobrar por un proyecto. Es por ello que en esta ocasión te presentamos la opinión de los especialistas sobre cómo cobrar diseño editorial. Vamos a escucharlos. Eso sí es un tema de toda la vida, pero pues, ¿cómo cobrarlo? Hay indudablemente muchas variables, dependiendo de cómo lo estés planteando. Si lo estás planteando como freelance, si lo estás planteando como una consultora, si lo estás planeando como una agencia de diseño, ¿no? Cada quien tendrá sus diferentes estándares y rubros para cobrar un proyecto, ¿no? No solo editorial, sino en general. Pero hay muchas cosas que yo tomaría en cuenta, que son obviamente, sobre todo, y lo más importante, la experiencia de quien está haciéndolo, quien va a liderar el proyecto, ¿no? La experiencia es muy importante, ¿no? Porque uno no cobra por lo que hace, uno cobra por lo que sabe. Realmente, que la gente que te contrata entienda el valor de esa simple frase es muy difícil, ¿no? Dice uno, pues cualquiera clava un clavo, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Los carpinteros saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es un tema que siempre ha sido un tabú, pero yo creo que cobrarlo es en base a muchas cuestiones que son, por ejemplo, tu experiencia, ¿no? El tiempo que te va a llevar a desarrollarlo, ¿no? Lo que vas a invertir tú como diseñador o como consultor o como agencia en desarrollar ese proyecto, llámese, no sé, uso de fotografías, fotografía profesional, no sé, muchas cosas, puede ser software, puede ser hardware, lo que se necesita o se requiera para llegar al producto que tú quieres hacer, ¿no? Si eres freelance tienes que, pues obviamente incluir otras cosas como puede ser tus gastos a la hora de hacer ese proyecto, puede ser la luz, el uso de tu computadora, tienes que tener factores que nadie te lo provee, todo ese tipo de cosas hay que sumarlas, ¿no? Y hay que hacerlas dentro de tu cotización, tendrá que ir todo eso implementado, ¿no? Hay quien a veces dice que es una exageración, pero yo nunca pienso que es una exageración. Cuando uno trabaja por algo, tienes que incluir todo, hasta los beneficios, y entonces, si al año te tomas unas vacaciones dentro de tu cotización o a la hora de hacer una cotización, tienes que llevar una parte de tus vacaciones, de lo que te va a costar tus vacaciones ahí. Claro. Y hay que pagar por eso, ¿no? O sea, la gente tiene que entender, y el cliente tiene que entender que tú te debes a eso, pero también detrás de eso hay una vida. Por ejemplo, si eres freelance, nadie te paga seguro social. Entonces tienes que cobrar en cada proyecto una parte para tu seguro médico, ¿no? Tu seguro de gastos médicos. Entonces, es muy diferente la forma en la que uno pueda cobrar el diseño, pero generalmente se basa en lo que yo te comento, ¿no? En tu experiencia, en el tiempo que te va a llevar a elaborar el proyecto, en lo que vas a requerir para ese proyecto, y en algunos otros imponderables que son lo que yo te comento. Puede ser salud, puede ser ocio, ¿no? Incluso puede ser, si tú rentas un local, pues hay que sacar un porcentaje de esa renta para pagar. Tienes que, uno como profesional, igual su contrato profesionales, antes tienes que tener un contador, tienes que tener a veces un fotógrafo, ¿no? Lo que nosotros llamamos socios estratégicos, porque en tu diseño abarcas muchas ramas, ¿no? Si te contratan para un periódico o te contratan para un folleto o para publicitar algo, pues tienes que tener fotografía de calidad. Y generalmente, aunque hay diseñadores que son muy buenos fotógrafos, yo en mi caso, por ejemplo, no me considero un fotógrafo profesional. Siempre tengo un socio estratégico que me hace las sesiones fotográficas, o que me fotografía el producto, o que me fotografía el lugar, y su salario lo tengo que tomar en cuenta a la hora de yo cobrar. Claro. Si rento mi local, lo que sea, ¿no? Entonces es importante, pero creo que la forma de cobrar es más bien de un ámbito personal, pero hay temas que sí tienes que tomar en cuenta, ¿no? Las horas de trabajo, lo que te comentaba, siempre hay que tomarlo en cuenta a la hora de gestionar y de cobrar un proyecto editorial, y sobre todo no tener miedo. O sea, es que a veces la gente, o uno como profesional dice, híjole, ¿qué tal si está muy caro y contratan a otro? Pues bueno, yo la verdad es que soy una persona así, pues no me vale, ¿verdad? Porque uno vive de esto, pero la verdad es que sí estoy muy consciente de mis alcances como profesional y sé que cobro lo justo. Entonces, si mi cotización te parece muy alta, puedo negociarla contigo, pero hasta un límite donde yo sé. Si aún así te sigue pareciendo alta, pues obviamente te voy a dejar ir,
no voy a negociar más allá, porque una cosa es que yo quiera negociar contigo una cotización y otra cosa es que yo te regale mi trabajo, y eso no va a pasar, al menos no conmigo, ¿no? Y mira que me las he visto duras, o sea, realmente he perdido clientes por eso, pero bueno, pues yo soy así, ¿no? A veces no nos podemos dar ese lujo, a veces sí, a veces no quieres, ¿no? Pero es muy difícil, pero siempre hay que dignificar la profesión y cobrar lo justo, ¿no? Y nunca decir, ay, me voy a tener que bajar porque, digo, yo sé que es muy difícil, pero todos tenemos necesidades diferentes y todos sabremos hasta dónde, ¿no? Y también hay, fíjate que también ahorita me acabo de acordar, hay colegios o asociaciones de diseño que año con año lanzan tarifas estimadas del costo de lo que un diseñador debería cobrar por cierto tipo de servicios, ¿no? Entonces también eso te puede servir como una guía cuando de repente no sabes muy bien o cobrar tu trabajo, o a lo mejor no tienes la personalidad para cobrar, a lo mejor, porque es un tema que a muchos hasta les da como que, ¿no? Pero es que todos cobramos muy distinto. Sí, pero hay este tipo de guías que te pueden... A mí muchas guías me han sorprendido porque de repente digo, ay, por un folleto tanto, pero bueno, es lo que implica enseñar un folleto. La gente dice, ay, es un folletito. Pues sí, pero una cosa es el folleto que te diseñan en la imprenta y otra cosa es el folleto que te voy a diseñar yo. Y a mí como diseñador sí me ha sorprendido muchas veces las tarifas que hay. Pero bueno, dices, claro, tienes razón, o sea, indudablemente el trabajo que implica ser diseñador es mucho desgaste creativo, mucho desgaste de tiempo, porque nosotros llevamos mucho tiempo sentados, mucho tiempo a veces bocetando, tratando de comprender o de llegar a la máxima abstracción o la idea que venga divina del cielo para solucionar tu proyecto, pero todo eso es estresante, te consume y a fin de cuentas por eso es lo que cobras, ¿no? Y para mí sí es importante que eso tenga así un cierto criterio definido y que sobre todo yo no perjudique a mis demás compañeros y colegas, ¿no? Porque si yo por todo cobro barato, cuando un colega quiera cobrar lo justo, pues no se lo van a aceptar y van a venir conmigo que soy barato, ¿no? Entonces yo creo que mantenernos en un estándar relativamente equitativo es lo óptimo para que todos salgamos beneficiados, ¿no? Claro, ya habrá sus casos especiales, ¿no? Como las grandes firmas de diseño transnacionales, que esas, por poner un punto con una línea, te van a cobrar $10 millones, ¿no? Pero bueno. Exacto. De entrada, retomaría lo que te platicaba hace rato, que le platicaba yo a mis alumnos. Sentirte que realmente lo que estudiaste o lo que ya trabajaste en el camino, el tiempo que invertiste en eso, te hace un experto en tal rama. Por lo tanto, tu tiempo vale, como el del doctor, como el del chef, como el del fotógrafo, en fin. ¿Cuánto vale tu tiempo? Pues tú sabrás cuánto vale tu tiempo. ¿Y cómo está ese tiempo en el mercado de tu país, de tu estado, de tu colonia? ¿Sí? Y hacer una coherencia de las dos cosas. Creo que estoy dentro del mercado de expertos, ¿no? Lanzarás tu cobro. Si eres una agencia, tendrás que meter dentro de los costos, obviamente, pues todos tus costos que tienes, ¿no? Y te lo harán, incrementarán la luz, internet, agua, nómina, seguro social, la gasolina, todo eso incrementa el proyecto. Si eres freelance, pues bueno, ¿qué costos tienes? Entonces, ¿cómo cobrar un proyecto de diseño editorial? Pues tendrías que sentarte como experto. ¿Cuál es tu posición en ese momento? Cliente también, ¿qué posibilidades tiene? Y en base a eso, lanzar una cotización coherente con el mercado, coherente con tus conocimientos, coherente con tu cliente. Trabajo editorial, pues trabajos costosos, o sea, una revista, un libro, un periódico, pues tú sabes que no es fácil y no diseñar un proyecto así, o sea, son proyectos caros. Muchos alumnos se van con la finta a veces de que las revistas son más fáciles de diseñar, pero una redacción, prácticamente la manera de trabajar es la misma. Será trimestral, será quincenal y tendrás una dinámica de cómo manejar los contenidos y un calendario, pero aún así habrá un día de cierre, habrá retrospectiva. No hay trabajo editorial que no sea
de alguna manera que no tenga ese aspecto de estrés. Hace rato mencionabas que no cualquiera puede ser diseñador editorial. Coincido yo en eso un poco. Un detalle extra que debe tener el diseñador editorial de periódicos, de revistas, específicamente, es que debe tener la capacidad de trabajar bajo presión. Podrás ser muy bueno diseñador editorial, pero yo tuve, para bien o para mal, y Chihuahua no me enorgullece, pero pasaron por mis manos muchos diseñadores pues, que ya no estaban ahorita en los periódicos ni en los medios porque no daban, eran buenísimos en algunas cosas, pero no tenían ese de resiliencia para trabajar en presión, bajo presión. Exacto. Y pronto se daban cuenta y pronto te decían, sabes que no era lo que yo creía, lo que yo idealizaba de trabajar en un periódico, no es esto. Al menos en el Grupo Reforma no lo es, probablemente en el Excelsior lo sea, o probablemente en otro periódico lo sea, pero aquí no lo es. Cuando yo trabajé por 18 años en un periódico, pues tenía mi idea. Cuando empiezo a trabajar en revista dentro del periódico, era otro mundo, pero al final de cuentas había un estrés y había una responsabilidad y había todo, a pesar de que la revista llevaba un tiempo diferente, era otra manera de trabajar, pero no te evitabas la negociación, no te evitabas el tener que lidiar con lo mismo que en un periódico. Mira, esta es una pregunta muy buena. Yo creo que los criterios de cobro para un diseño o rediseño de un producto editorial es directamente proporcional a los talentos que integraste en ese desarrollo. Es decir, nosotros, por ejemplo, en mi caso, cuando he participado en este tipo de productos, no lo hago solo, evidentemente, lo hago con un equipo de muy buen nivel, entonces, en el que integras, o sea, no eres, en muchos casos no eres tú el único diseñador, ¿sabes? O sea, tienes un equipo de diseño en el que estás integrando todas las ideas, tienes un equipo hasta de editores para ver el tono editorial, tienes la parte de ilustradores, ¿sabes? Entonces, todas estas personas que participan, pues obviamente son personas que tienen un nivel profesional, tienen una experiencia y tienen una experiencia que cuesta, obviamente. Yo la verdad es que siempre he impulsado que el talento en diseño y en todas las partes, pero sobre todo en el diseño, se pague. O sea, el talento cuesta, el talento bueno cuesta. Entonces, cuando haces esa suma de talentos, pues evidentemente ya cuando tienes que llegar al número, dices, bueno, a ver, ¿cuáles son los talentos involucrados? Y en función de eso tienes ya una base para decir, ok, porque de entrada lo menos que tienes que cobrar son los talentos, todos los gastos que te va a derivar estar yendo a tal ciudad, los viajes y demás. En el caso de que fueras un diseñador, digamos, llanero solitario, que tú te mueves por tu cuenta y solo tú haces todo, pues ya solo el costo lo vas a determinar en función de el tiempo que le inviertes a determinado diseño y rediseño, y en tu tabulador personal y en tu tabulador profesional, que digas, bueno, hay diseñadores que dicen, bueno, yo cobro por hora, y le voy a invertir tantas horas a ese proyecto, más todos los gastos que me derivan, ahí me da ya la fórmula para tener un precio de base. Fíjate que el producto editorial, yo considero que dentro del... Mira, los diseñadores regularmente nos quejamos mucho de que no valoran el trabajo de diseño. Uh-huh. Y que es cierto, pero es una queja que ha existido desde que yo me acuerdo, o sea, sí, toda la vida. ¿Y por qué? Pues tiene mucho sentido, porque hay ciertas actividades, ciertas carreras que son relativamente nuevas. El diseño gráfico, la mercadotecnia, comunicación, uh-huh, son carreras que son relativamente nuevas. Las viejas serían maestros, doctores, licenciados, etc.
Pero estas carreras son en su momento, ya ahorita no, pero en su momento eran las modernas, las carreras vanguardistas. Si tú checas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estas carreras, además la misma Facultad de Artes Visuales es relativamente nueva, Sí. precisamente por eso. Ujú. Entonces, no existía una valorización de esas actividades, porque antes lo hacían gente que no había estudiado para eso y lo hacían. Si hablamos, por ejemplo, de propaganda política, antes la propaganda política eran gente de pintores de brocha gorda que iban a las bardas y pintaban "vota por el PRI", y o sea, no había una identidad, no le decían al pintor, tiene que ser esta tipografía, no, ellos ponían, así como Acción Poética que pone brochazo nada más. Los más pro, pues le ponían dibujitos, hacían como un tipo mural, ¿verdad? Eran los más vanguardistas, digamos. Pero finalmente no había una profesionalización de la carrera, pues no había algo estructurado para eso. Entonces, por eso no se valoraba de esa forma. Entonces, al paso del tiempo, pues han ido incursionando estas actividades, estas carreras, y se han tenido que valorar. Las empresas exitosas, y digo, no lo digo yo, todo el mundo lo podemos ver, son las que han valorado esas actividades. Por ejemplo, mercadotecnia. Mercadotecnia es el arte de vender, ¿sí? Entonces, antes, nuestros papás, incluso seguramente muchos de nuestros papás se dedicaron a vender y no eran mercadólogos. Entonces decían los dueños, ¿por qué le voy a pagar a un licenciado en mercadotecnia que me va a cobrar lo doble o triple que mi vendedor, que vende mucho más que él? Y pues sí, la experiencia vale, ¿verdad? Pero pues no tenían los elementos, cuando menos estudiados, de lo que es vender. Bueno, así como ese ejemplo, existe el diseño. El diseño, y peor aún el diseño, no sé si a mí, por ejemplo, me tocó esa broma, no sé si todavía exista, pero me decían, yo estudié comunicación, yo soy comunicólogo, pero yo me especialicé en publicidad. En publicidad vemos diseño. Me decían, ¿qué vas a estudiar ahora? Hoy, ¿qué te tocó? Palitos 1, palitos 2, hacer circulitos, y lo hacían evidentemente en tono de broma, pero en algún momento me tocó hacer líneas, me tocó hacer círculos, y me acordaba mucho de esas bromas, y yo decía, o sea, sí es cierto en todo lo que dicen, o sea, tengo palitos 1, palitos 2, pero tú sabes, y lo sabemos los que nos dedicamos al diseño, que ese palito va más allá de eso. Sí. O sea, no es hacer dibujos, no es, es más, cuando me preguntan a qué me dedico, yo digo el diseño editorial, mucha de la gente no sabe. Y cuando me tratan de explicar a lo que me dedico, minimizan mucho, dicen, ¿a qué te dedicas? No, yo soy diseñador editorial, soy editor gráfico y les tengo que explicar qué hago, diseño editorial. Y me dicen, ok, o sea, ¿cómo? Tú le pones los colores o las letritas, porque no saben, o sea, la gente no dimensiona el proceso que este trabajo tiene. Pero eso no es de preocuparse, eso es un proceso de conocimiento, y yo creo que cada vez va mejorando esa percepción, pero finalmente es un proceso, ¿sí? Te digo todo este rollo porque en el momento de cobrar es igual. En el momento de cobrar todos queremos economizar, todos queremos gastar lo menos posible, pero todos queremos que sea eficiente y bonito y bueno, bueno, bonito y barato. Entonces, regularmente minimizan es la función del diseñador, porque lamentablemente, lo sabemos, existe competencia desleal de gente que no ha estudiado la profesión, simplemente conoce, aprendió a trabajar un programa computacional que hace diseño, y cobra mucho más barato, abarata el producto y cobra más barato. Y dicen, no, pues yo te lo hago, si ya él te está cobrando 10,000 pesos por ese logotipo, yo te lo doy
en 2,000 pesos, 1,000 pesos si quieres. Ujú. No, pues evidentemente me voy a lo más barato, ¿eh? Claro. Entonces, existe todo ese entorno, todo ese contexto que hace que uno siga batallando en el momento de cobrar. Dentro de ese esquema que te acabo de platicar del diseño gráfico, yo creo que de lo que más especializado está y de lo que más podemos sacar provecho es del diseño editorial. Porque el diseño editorial sí tiene cierta especialización y sí tiene, bueno, todo tiene cierta especialización, pero quiero decir, sí es evidente la especialización y sí requiere ciertos procesos que difícilmente cualquiera va a poder hacer. Esto te da un valor agregado a diferencia incluso de los mismos diseñadores, dentro de los mismos diseñadores, ¿sí? Ujú. Tú, cuando tú formas, vamos a llamar un periódico, para empezar, el tipo de público, tipo de cliente que puedes tener es un cliente que tiene que conocer el proceso editorial. Ujú. Y tiene que conocer la complejidad de lo que es un diseño editorial. Un diseño editorial requiere un tiempo muy estipulado y que no es nada fácil. Regresando un poquito a cuando se minimiza el trabajo, y cuando tú ya tienes hecho tu estilo editorial, ves que son columnas y una cabeza. Sí. Puede parecer muy fácil, o sea, puede parecer algo que cualquiera lo pudiera hacer, pero sabemos que no es así, porque el diseño es esa simplicidad que tú estás viendo en esa página, representa mucho, representa la tipografía, representa el manejo de las columnas, que la partición silábica, que por ejemplo en el caso del libro de FEMSA, a mí me costaba mucho trabajo porque querían que estuviera justificado el columnaje, pero que no se cortara ninguna palabra. Y tú sabes que de acuerdo a la naturaleza de cada tipografía, pues es imposible que no haya una continuación. Entonces, todo requiere un trabajo casi artesanal. Estoy hablando de algo muy particular. En mi caso requirió algo de casi artesanal, de no partir palabras, los espacios en blancos tienen una justificación. Entonces, todo eso tienes que tener una variedad de esquemas, por ejemplo, de layouts. Todo eso lo hace complejo, que no cualquiera lo puede hacer. Entonces, en el momento de vender un servicio de ese tipo, tienes que explicar todo eso. Yo creo que el diseño editorial, y me voy a enfocar al print, debe de ser muy bien cobrado, debe de ser muy bien valorado por su nivel de complejidad, y yo diría que hasta artesanal de las páginas. La forma en la que yo trabajo regularmente es checo el proyecto, el tipo de proyecto, checo, por ejemplo, si se trata de un periódico, es una forma diferente de cobrar que a un libro. Un libro regularmente tiene una cantidad de páginas que se puede cobrar de acuerdo a las páginas, al número de páginas. Pero dentro de esas páginas también puede haber complejidad, como infografías, por ejemplo, como ilustración, que eso regularmente se cobra aparte, o gráficas. Entonces, hay que cuantificar y darle valor a cada tipo de trabajo. El diseño editorial es como que hacer la maqueta de todo en general. Ya cuando te vas a lo particular, también tiene un costo particular, como una ilustración, como una infografía, como unos gráficas. Todo eso se cobra aparte. Y yo cobro de acuerdo a la dimensión del proyecto. Okay. Pero yo creo que el diseño editorial sí se puede lograr que sea muy bien cobrado. Si nos vamos a lo digital, igual, o sea, es estar creando contenidos constantemente y se cobra de acuerdo. Puedes hacer paquetes de contenidos
semanales, mensuales, etcétera, de acuerdo a cómo te convenga, y que limita el número de contenidos, por ejemplo, posts. Sí. Pues yo digo, voy a hacer 3 banners, y un GIF y 2 videos, y eso cuesta tanto. Pero si te sales de eso, ya te va a costar cada post, te va a costar de cierta cantidad. Entonces, yo creo que eso, si lo ves así ya en conjunto, creo que lo puedes cuantificar y cotizar muy bien. Lo primero que debes determinar es cuánto te va a costar cada una de las partes que tú vas a integrar en el proyecto, ¿no? Primero, pues yo trabajo con un infografista, ¿no? Que para mí es base. Debo tener por lo menos 2 diseñadores más trabajando conmigo para el desarrollo del proyecto, porque tampoco puedes ser tú solito y decir, yo solito lo voy a hacer, porque también tu visión puede viciar el producto. Entonces debes tener como apertura, ¿no? Debo tener a alguien que me haga masters, por ejemplo, y entonces todas esas personas que voy utilizando, pues primero es saber cuánto cuesta su trabajo y tenerlo presente. Después, pues hay que ver todas las etapas que vas a hacer. En este caso, yo que empiezo el proyecto desde cero, pues es desde que me siento con el director para ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, el desarrollo de la arquitectura editorial, el proceso de trabajo, el flujo de trabajo, el scouting de personal, la contratación del personal, el desarrollo gráfico en sí y editorial, la capacitación de los equipos editoriales y gráficos, la supervisión del producto, la salida a la calle. Entonces, cotizar es un poco complicado porque si te fijas hay cosas que pueden parecer subjetivas de repente, ¿no? ¿Cuánto cuesta armar un organigrama de trabajo, por ejemplo? Pues es difícil, ¿no? ¿Cuánto cobro por desarrollar el flujo de trabajo? Pues es difícil. Entonces, porque aparte son cosas que estarás de acuerdo que no entran como dentro del rango del diseñador. Sí, el scouting de personal, por ejemplo, buscar cuál es el diseñador o el editor que va a cubrir el perfil adecuado, ¿no? Claro. Y aparte no solo cobras el trabajo y el tiempo, sino la experiencia que te llevó a aprender eso. Exacto. O sea, no las cosas, a veces digo, las personas creen que las manzanas crecen en el Superama y no es cierto. Y para poder hacer eso, pues debía hacer muchas cosas más, invertir mi tiempo, ¿no? Invertir en cursos, en libros, y eso también es un gasto. Entonces, definir el presupuesto siempre es complicado porque son muchas variables, ¿no? Pero yo lo que siempre recomiendo es que en función de la cantidad de trabajo versus el conocimiento que conlleva hacer todo eso que te acabo de platicar, es conforme vas determinando el precio. Creo que hay... Yo en mi experiencia me ha dado como para tener como costos estándar cuando hago rediseño, cuando hago el lanzamiento nuevo de un proyecto. Y también van en función del mercado, desafortunadamente. El mercado también, hay proyectos que tú puedes dar un costo y hay alguien que lo está haciendo a la mitad de precio. Creo que algo que urge en este momento también es la estandarización, que hay quien te cobra 1,000 y hay quien te cobra 10,000. Y la contratación es en función del prestigio de la persona, ¿no? Y entonces dices, tampoco va por ahí la cosa, entonces también hay que trabajar mucho. Pero bueno, cuando yo defino un costo, es en función de la cantidad de trabajo y en la función de la cantidad de etapas en las que quieran que yo me involucre. Por lo general, el mercado de diseño es muy diverso y es por ello también que los costos varían. Por otro lado, ningún proyecto es igual y además siempre vas a tener competencia. Es por ello muy importante analizar el proyecto a realizar, el tiempo que te llevará a trabajar en dicho proyecto, los recursos tanto humanos como materiales y todo esto tomarlo como base para poder realizar tu cotización. ¿Quieres adentrarte más en temas como este? Suscríbete en este canal y recuerda, todo es diseño.